Hola, buenas tardes a todos los presentes. Bienvenido al webinar de salud de las comunidades, contaminación atmosférica en el contexto de la pandemia. Esta actividad corresponde a una iniciativa del Departamento de Salud Comunitaria, que pertenece a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas. En esta ocasión, dará la bienvenida Carlos Guida, director del Departamento de Salud Comunitaria de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad, y a continuación hablará el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y de Ciencias Sociales, el doctor Osvaldo Artaza. Carlos. Muchas gracias, buenas tardes para todas y todos. Es un gusto dar inicio a una serie de webinars desde nuestro departamento, sabiendo que nuestra Facultad de Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales viene desarrollando muchas actividades en este contexto. Pensarlo desde las comunidades, en el marco de una universidad que tiene un programa de intervención comunitaria ampliamente conocido y reconocido, es un verdadero orgullo. Esperamos entonces una tarde muy productiva, de mucha reflexión, de mucho intercambio, y la grabación va a quedar disponible para también nuestros estudiantes, nuestros docentes y la comunidad en general. Nos prestigian muchas personas en la tarde de hoy, y bueno, voy a pasar la palabra a nuestro estimado decano, el doctor Osvaldo Artaza, que nos va a dirigir también unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Viviana. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo a todas y todas quienes nos acompañan, a los panelistas, Marcela, Ángel, Dante, y especialmente al doctor Hernán Sandoval. Y señalarles que la importancia como universidad, que con nuestro compromiso con las personas y sus comunidades estemos reflexionando sobre los diversos aspectos que tienen que ver con la actual crisis sanitaria. Reducir la crisis sanitaria a un tema hospitalario, al tema de los ventiladores, el dilema de la última cama, o reducirlo a cómo son los enfrentamientos farmacológicos que pudieran haber, a la posibilidad de una vacuna, es siempre acotarlo a una mirada, una mirada reduccionista. Por importante que sea, no lo abarca todo, no lo explica todo, y por tanto que personas como ustedes nos estén haciendo presente de que frente a los temas de salud que afectan a las familias y a las poblaciones, no podemos estar sin ver muchísimos otros aspectos que son determinantes, que son claves y que impactan de manera crucial en la calidad de vida de las personas. Así que nada más que a nombre de la universidad, de nuestra facultad, de sus autoridades, de nuestra rectora, Pilar Romallera, agradecer este esfuerzo y pedirles que perseveren en este afán de construir universidad en la búsqueda de aportar conocimiento, aportar reflexión desde el respeto de los distintos saberes. Así que un abrazo y desearles que sea una muy productiva reunión. Muchas gracias. Muchas gracias. Decano, muchas gracias, Carlos, por sus palabras. A continuación va a exponer el doctor Ángel Rodríguez, quien es especialista de medicina preventiva y salud pública, en colaboración con la OPS desde la pandemia influenza en el año 2009 como oficial técnico del equipo de alerta y respuesta de esta institución. Ángel. Muy buenas tardes a todos. Solo voy a tomar, ¿me pueden confirmar que ven mi pantalla y me escuchan bien? ¿Cambio? Sí, súper. Muy bien, gracias. Bueno, un gusto, gracias por la invitación. De verdad es un honor estar aquí con ustedes, aunque sea virtual, y trabajando con Chile, como siempre, es un verdadero placer. Entonces, yo voy a hacer esta presentación, es en nombre de los equipos de OPS, de influenza, de COVID y también en nombre de nuestra oficina en Chile y la oficina regional de Washington. Ok, un gran saludo a todos. El objetivo de esta presentación va a ser
Déjame pasar, ahí está. Este es el contenido de la presentación. Voy a discutir 4 puntos. Prometo ser bastante breve y conciso. La amenaza y vigilancia de influenza, esto en el contexto de COVID, de la pandemia de COVID, y también cómo se deben aprovechar los sistemas y complementarse para tener esta vigilancia, ¿no? En el mensaje de bienvenida del decano se mencionaba de que ningún enfoque es exclusivo ni de alguna manera se necesita sumar esfuerzos y complementar acciones por varios aspectos, ¿no? Y más en una pandemia como esta para poder dar respuesta, ¿no? Unos mensajes claves al final. Y ya entrando en materia, como ustedes saben, algunos, otros más que otros, influenza. Bueno, influenza es un virus respiratorio, es un virus estacional que tiene virus tipos y subtipos, influenza A, H1N1, PDM09, influenza H3N2, 2 virus estacionales, influenza B con 2 linajes, Victoria y Yamagata, que además hay unos componentes de influenza zoonótica, que son virus que circulan en aves principalmente. Se ponen en pantalla 2 ejemplos, influenza aviar H5N1 y H7N9, virus que circulan en aves, pero que también infectan a humanos, ¿no? Y que son de alguna manera virus con potencial pandémico, además de que hay otros virus que son virus variantes, como los virus H1N1 variante, que su nombre viene del origen de los cerdos, que también infectan a humanos. Ninguno de estos virus que mencioné ahora han adquirido la capacidad de tener una transmisión sostenida entre humanos, con lo cual se consideran como potencial pandémico, pero no pandémico. Y una tercera categoría que es pandémico, que es una nueva cepa de influenza, un nuevo virus, como lo es ahora el SARS-CoV-2, y que al no tener inmunidad ocurre lo que está ocurriendo ahora, ¿ok? Entonces ya empezamos un poco aquí con las comparaciones con SARS-CoV-2 e influenza. La presentación y transmisión de la enfermedad son bastante similares al COVID, y la gama de la enfermedad es amplia, desde una presentación asintomática hasta grave y con desenlaces muerte, ¿no? Importante, ¿no? Una diferencia muy importante entre influenza y COVID es el tema de que hay una vacuna para influenza y también hay tratamientos antivirales disponibles como el oseltamivir, entre otros, ¿no? Más allá también de toda la estructura de desarrollo de vacuna para en caso de una nueva cepa de influenza pandémica que se puede generar y que hay mecanismos establecidos para poder dar respuesta y tener una vacuna más rápido que lo que estamos observando ahora, ¿no? Esto solo es un recordatorio de todas las emergencias que han ocurrido en los últimos años, desde 2002, otra vez con el SARS, ¿no? La emergencia SARS-CoV-2, pasando después por la influenza aviar de alta patogenicidad H5N1, que todos esperábamos que el virus pandémico viniera a aviar, pero al final después fue una combinación más porcina en 2009 con influenza pandémica, 2012 MERS, que es un virus también coronavirus, que sigue latente, pero localizado en un área concreta. Después 2013, influenza aviar, H7N9 en China, el ébola, ¿no? Otro virus. 2014, 2019 tenemos el COVID y siempre está el interrogante, ¿no? Siempre ese interrogante, ¿va a ocurrir una nueva pandemia? Sí, va a ocurrir, no sabemos cuándo y no sabemos qué otro riesgo va a ocurrir, pero bueno, vemos que hay ciertos ciclos que también ecológicamente están ocurriendo, ¿no? Esto solamente es para mencionarles cómo el influenza es un programa que se fortaleció a través de la pandemia de 2009 y que ahora en 2019 se hizo una estrategia mundial contra influenza, ¿no? Entre 2019 y 2030. Ustedes ponen ahí los objetivos que solo voy a mencionar, muchas investigación. 1, vigilancia, por supuesto, y uso de los datos hacia carga de la enfermedad, prevención de la enfermedad, vacunas, tratamientos y todo el plan de antipandemia, ¿no? Incluyendo el desarrollo de vacunas, incluyendo el plan de trabajo. Aquí es importante mencionar que Chile fue uno de los países PIB que colaboró, de hecho, el primer ciclo del PIB, que es el programa que está a continuación para fortalecimiento de los planes pandémicos y tuvo realmente un resultado sobresaliente. Nosotros como organización continuamos trabajando en este marco PIB de preparación contra pandemia con países de la región. Ahora hay 8 países en la región que trabajan en este marco y en el mundo hay otros países que trabajan en estas áreas que mencioné. Básicamente vigilancia, que es epidemiología, laboratorio, el tratamiento también, comunicación de riesgo también está aquí, servicios sanitarios y el tema de laboratorio, ¿no? Ahí está muy importante ver el tema de los Centros Nacionales de Influenza,
que a través de la vigilancia de rutina, veremos ejemplos posteriormente, comparten cepas para la vacuna estacional, pero también para cepas, para posibles cepas pandémicas y para tener estas tecnologías listas, ¿no? Esto es el intercambio de virus y envíos que se hace. Entonces, esto realmente entra dentro de un marco. HERS es de sus siglas en inglés, del Sistema Global de Vigilancia y Respuesta ante Influenza, y este realmente es el paraguas donde nosotros como organización a nivel global, regional y país nos situamos, ¿ok? Es un poco para poner el contexto de dónde viene lo que voy a mostrarles ahora en estos minutos que quedan, ¿ok? Los objetivos de la vigilancia de influenza están ahí en pantalla, realmente no los voy a resaltar. Bien importante el tema de la estacionalidad, ¿no? Bien marcada en el cono sur, en Chile, con estos patrones, y el tema de identificar nuevos virus, de este tipo de virus, que es algo que nos toca, nos mantiene alerta todavía. El tema de la carga de la enfermedad y el detectar eventos inusuales e inesperados, ¿ok? Para estos objetivos se utiliza realmente una vigilancia sindrómica. Hay dos definiciones de caso que tenemos como organización, que son realmente la enfermedad tipo influenza y la infección respiratoria aguda grave, ¿ok? Estos son vigilancia sindrómica que incluye definiciones de inicio de síntomas, 10 días, tos, ¿ok? Y necesidad de hospitalización en el caso de la IRAG y la ETI ¿no? Y después ya está el tema, claro, todo el tema de la confirmación por laboratorio, que es vigilancia laboratorial. Entonces, para cumplir estos objetivos se hace esta vigilancia y se puede hacer con varios enfoques, ¿no? El enfoque de la vigilancia centinela con la selección de algunos sitios centinelas por áreas concretas representativas de las zonas. En el caso de Chile tienen 6 sitios centinelas muy bien delimitados en todas las áreas que tienen, con laboratorios específicos y con un Centro Nacional de Influenza, ¿no? Entonces esa es una estrategia que es la mayoría de los países lo hacen así en la región de las Américas, y otro es no centinela o universal, ¿no? En el caso de, por ejemplo, Brasil, que tiene este enfoque, ¿no? Entonces, esa es la estrategia que se utiliza. ¿Y por qué la vigilancia centinela es la recomendada? Porque al tener datos de lugares específicos con personal motivado, entrenado, con buenos recursos, tienes un dato de mayor calidad que te permite tener una recogida de la información constante y establecida a lo largo del tiempo, ¿okay? Aquí solo les pongo un ejemplo de la vigilancia y el boletín que hacemos como organización cada semana, los martes, y un tablero donde ya se incluye la vigilancia de influenza y de COVID, ¿ok? De igual manera, otro ejemplo de cómo ya se ha integrado la vigilancia de COVID a la vigilancia centinela, tanto de virus o otros virus respiratorios, como el virus incidental respiratorio que ven en azul, influenza positividad en rojo y en morado el SARS-CoV-2, el lado izquierdo, y ya en otros virus respiratorios vemos como ya en morado una carga muy importante de lo que es SARS-CoV-2 / COVID en todas las subregiones, ¿no? América del Norte, América Central, Caribe, región andina y cono sur, ¿ok? Donde ya está incluido. Entonces, solamente ponerles este contexto de la vigilancia. Por supuesto, ya al aparecer COVID en la vigilancia se necesita otro enfoque. Están viendo en pantalla la última guía de vigilancia de la organización para la vigilancia de COVID, de la que se actualizó. Aquí están los objetivos de vigilancia. Yo quisiera realmente resaltar el primero. La vigilancia de COVID ahora es muy enfocada a cumplir con el primero, porque es cortar realmente la transmisión del virus, ¿no? Cortar la transmisión como detectando oportunamente los casos, aislarlos, ¿no? Previa confirmación, identificación de sus contactos, seguimiento de sus contactos y el testeo de los casos y contactos, ¿no? Esto para realmente limitar y cortar la transmisión del COVID, ¿no? Por supuesto, monitorear las tendencias que están de la enfermedad, detectar grupos de riesgo, ahora muy enfocado hacia la vacuna, para priorizar los grupos de riesgo y poder distribuir la vacuna. El impacto que está en la sociedad, también en los sistemas de salud, es importante. Este es el objetivo de la vigilancia. Por supuesto, y lo que nos toca esta charla, el último, ver cómo comprender esta cocirculación con otros virus respiratorios, ¿ok? Aquí se ponen en pantalla, como pueden ver, las muestras de las guías que hay y que se deben de leer. La última guía que está arriba es la Vigilancia de Salud Pública, realmente reemplaza
a estas dos, ya los agrupa y tiene bastantes, digamos, desagregado los conceptos de vigilancia y otros también, otros sectores, incluido vigilancia, ¿no? Por supuesto, esto no es único, se tiene que utilizar y revisarse con otros lineamientos, como son el tema de preparación, aislamiento y respuesta, y el tema de rastreo de los contactos, ¿no? De alguna manera, estos tres complementarían el enfoque de vigilancia y de estrategias, ¿ok? ¿Qué hay de nuevo en esta guía como tal? ¿Ok? Se revisa la definición de casos sospechosos y probables. Esto es muy importante porque hemos visto cómo el tema del test no ha sido suficiente, no hay recursos suficientes para llegar a esto y que se necesitan otros actores, ¿no? Como la parte clínica, como la parte del nexo epidemiológico, como por ejemplo, ¿no? Hay otros enfoques que se integran en esta guía, en la vigilancia, como la vigilancia ambiental, el tema de los estudios serológicos también. Okay. También ya se revisan las variables para reporte e investigación y también el tema del metadato, ¿no? Muy importante cómo han cambiado las vigilancias de definición de caso en los países, en este caso en Chile o en otros, ¿no? Y el tema del reporte, ¿no? Porque el reporte y la unificación de manera regional y global permite realmente analizar la situación en este contexto, ¿no? Aquí está una definición de caso sospechosa para la vigilancia del COVID, como pueden ver, no la voy a entrar a detalle, está disponible en los enlaces que están en esta presentación, pero sí me gustaría resaltar el tema del criterio epidemiológico, ¿no? Aquí se mezcla el tema de la definición sindromática, pero también un criterio epidemiológico que te permite llevar esta estrategia de contención, identificar el caso y aislarlo y seguir sus contactos, ¿no? El tema del caso probable, lo mismo, ya no se requiere una prueba como tal, sino ya hay criterios clínicos aquí, incluido ser un contacto, hallazgos radiológicos como pruebas de rayos X o tomografía, ecografías pulmonar también que te permiten, y se incluyen ya una nueva definición que hemos visto, ¿no? Como estamos conociendo cada vez más la enfermedad, el tema de la pérdida de olfato, anosmia, la pérdida del gusto, la augesia se incluye ya también, y la defunción, ¿no? La defunción, que vemos que hay un exceso en la mortalidad y que no se ha realmente categorizado o caracterizado bien qué tanto es este exceso y tener un registro mejor y un diagnóstico mejor de la muerte como tal, ¿no? Y el caso confirmado, ¿no? Que independientemente de los signos y síntomas, al tener una prueba de laboratorio ya es un caso confirmado, esto por todo el porcentaje tan importante de asintomáticos que hay de la enfermedad, que son positivos y que están transmitiendo también la enfermedad, ¿ok? Que hay una nota importante que se las dejo en la presentación porque realmente esto es para la investigación, ¿ok? Y no específicamente para manejo clínico, ¿no? Pongo todo esto en contexto por los retos que voy a detallar a continuación. Me parece que voy bien de tiempo. El tema de la vigilancia semanal, ahora hacemos una vigilancia semanal, si bien nosotros como organización somos la única región en el mundo que seguimos con la vigilancia nominal. Entonces, por ejemplo, Chile particularmente sigue compartiendo la información nominal de los casos, ¿no? Como se requiere, y nosotros somos la única región que lo hace para realmente analizar la información, desagregarla y también permitir que los países puedan tener este detalle en la identificación y en el seguimiento de contacto. Aquí solo son indicadores que pongo en pantalla para que vean cómo se hace el monitoreo de las tendencias del caso confirmado y el probable, incluido la información del trabajador de salud, ¿ok? Aquí en esto pongo realmente las fuentes de información con la que estamos trabajando como organización, que es la base nominal, que ya lo mencioné, de COVID, que comparten los países de la región con nosotros. También los reportes y boletines que publican en sus ministerios de salud, que los cuales nosotros extraemos, y el tema de la vigilancia Centinela, IRAG, ETI de los países que nos reportan. ¿Okay? Con esto, toda esta información está en este hub que tenemos aquí, donde se analiza toda esta información. Aquí solo es un pantallazo de un país donde está la información de los casos, su descripción de gravedad entre hospitalizados, ingresos a UCI, fallecidos y los indicadores de performance, que son muy importantes para dentro del inicio de síntomas y el diagnóstico, el inicio de síntomas y el aislamiento, el diagnóstico, ¿no? El reporte y la hospitalización, para ver no solo la identificación, que si hay una identificación de aislamiento en los primeros 3 días realmente se logra cortar la transmisión, como hicieron países en Asia, en algunos, en Nueva Zelanda también, por ejemplo, y el tema también de la progresión hacia la hospitalización, gravedad y muerte, ¿no? Entonces, indicadores que la vigilancia nominal nos permite hacer.
el número reproductivo, que también es importante para ver los casos que están reproduciendo a través de un contacto. Esto también se obtiene a través de esta vigilancia y se complementa con otras vigilancias y ver realmente cómo las medidas sociales, por ejemplo, salud pública, impactan o no en este número reproductivo y disminuyen, ¿ok? He puesto un poco el contexto de influenza, de COVID y cómo realmente nosotros desde el Sistema Global de Influenza recomendamos aprovechar lo ya establecido, los sitios centinelas, la parte de laboratorio para aprovechar esta vigilancia y complementarse, ¿ok? Para eso está este esquema que está en esta guía, que no solamente es la vigilancia en hospitales, sino también centros ambulatorios, en la comunidad y en otros lugares como residencias de ancianos, ¿no? Y los otros enfoques de vigilancia acá se ponen en pantalla. Solamente resaltar aquí que toda la red, y específicamente en las Américas, nosotros utilizamos la red de los Centros Nacionales de Influenza para hacer el diagnóstico y fortalecer el diagnóstico del COVID, ¿no? Molecular, PCR, ¿no? En el mundo más de 140 laboratorios están haciendo esto y en las Américas específicamente los NIC son los cabezas de red, la red para este diagnóstico, en su caso el Instituto de Salud Pública, ¿no? De Chile, ¿no? Aquí solamente un enfoque de la pirámide de la enfermedad, como vean la pirámide desde una información asintomática, el sintomático, el caso ambulatorio ETI que va a atención primaria, el secundario hospitalizado y la defunción. Solo vemos realmente un espectro muy pequeño de la enfermedad y por eso la importancia de complementar los enfoques y tener una información que se recoja en sitios Centinela con muy buena calidad para después hacer estimaciones realmente de carga de enfermedad de lo que está representante esto, más allá de que los países que son potentes y que tienen sistemas de salud fuertes y de vigilancia pueden tener esto a nivel nacional, no todos tienen estas capacidades, ¿ok? Aquí solamente ya nuevamente unos ejemplos de cómo ya en la región 20 países de 35 Estados miembros han incluido la vigilancia de COVID de influenza y lo están haciendo y reportando a la organización y esto nos ha permitido realmente monitorear las tendencias y mejorar la respuesta, ¿okay? Esto incluye la vigilancia genómica. Este es un ejemplo de cómo están los subclados, ¿no? Los clados del COVID que pueden ver ahí en pantalla, que es un importe importante. Y esto también el tema de la vigilancia en la comunidad, cómo se está moviendo la COVID en la comunidad. Aquí específicamente un ejemplo de Chile, de los casos IRA-HED, cómo las líneas basales históricas de Chile, de la vigilancia centinela, han permitido detectar el aumento cuando hubo el mayor aumento de circulación en su país de SARS-CoV-2 y la bajada también cuando ya estuvo la bajada después de las medidas que utilizaron después de en este segundo pico, ¿no? Después del primero que pusieron aquí con sus medidas y cómo esto se corresponde con la vigilancia viral. O sea, realmente esta estrategia funciona, es realmente efectivo. Y lo mismo para la gravedad. La gravedad, tanto hospitalizaciones, defunciones UCI, aquí también una línea basal, como ustedes superaron realmente los niveles extraordinarios utilizando la vigilancia que ya tienen histórica y al incluir SARS-CoV-2 lo pueden realmente visualizar de esta manera, ¿ok? Esto, por supuesto, es un camino, son retos, continúa, no es un camino de rosas, ¿ok? Realmente se ha impactado mucho influenza. En el Cono Sur realmente no ha habido estación de influenza este año, en Chile no ha habido, ¿no? De influenza, esto quiere decir que la siguiente estación no va a haber. Hubo, por supuesto, medidas de salud pública que contribuyeron a esto. Hubo también una campaña de invierno muy fuerte también con una vacunación, coberturas de vacunaciones altas en Chile que hacen que esto ayude a disminuir la circulación, pero que el siguiente ciclo puede que o tengan un retraso en la circulación de influenza o una actividad de influenza muy elevada en la siguiente al tener una bolsa importante de susceptibles, al no tener digamos que inmunidad poblacional que te da las temporadas de influenza, ¿no? Entonces, todo esto para decir que influenza sigue presente, es una amenaza constante, incluido unas nuevas cepas, incluido la influenza aviar, incluido la influenza variante porcina, que no podemos bajar los brazos y esto ha bajado, por supuesto, impactado el intercambio de virus porque no está el virus, entonces esto afecta a la vacuna y la composición del siguiente hemisferio sur, con los que puede haber una falta de match en la vacuna y, por supuesto, afectado a los sistemas de vigilancia y que definiciones de caso, ¿ok? Estos desafíos siguen.
el recurso crítico del personal está saturado, está cansado, se está utilizando realmente para la respuesta a COVID y esto ha afectado, quizá no tanto en su país, pero en algunos sí que se ha notado, ¿ok? Y sí el tema de los reactivos, ¿no? Que el tema de toda la cadena de transmisión, restricciones de viajes ha afectado el tema de reactivos y otros suministros esenciales para la vigilancia de influenza a otros virus y esto ha afectado, por supuesto, también los cambios en el comportamiento de la búsqueda de atención médica, ¿no? De los pacientes. Restricciones en transporte. Entonces, estos desafíos están y van a seguir porque realmente la pandemia sigue y continúa evolucionando, distintas epidemias, distintos países, pero vamos a continuar con estos desafíos. Y para esto tenemos las siguientes recomendaciones. Creo que ya estoy llegando al fin de mi tiempo. Nuestras recomendaciones son estas, solamente las voy a resaltar, que es restablecer realmente el funcionamiento de la vigilancia Centinela y ARG ETIS, si se tiene que restablecer, sino fortalecerla para incluirlo en esto y fortalecer también, apoyar a los hospitales, a los laboratorios que están realmente con mucha demanda. La vigilancia tiene que continuar y más con el envío y hacer este diagnóstico en paralelo para detectar nuevas cepas de influenza, compartir por supuesto las cepas de influenza para tener una muy buena vacuna para el siguiente temporada del hemisferio sur y mantener el tema de vacunación, ¿no? Es un reto mandar programas de vacunación de influenza de manera segura en el contexto de COVID, pero se debe continuar y un ejemplo de esto es lo que ustedes vivieron este año que con coberturas altas lograron de alguna manera reducir también la transmisión, ¿ok? Y el tema de lecciones aprendidas, ¿no? Estamos pasando como el primer periodo de epidemia a otra circulación del SARS-CoV-2 y es momento ya de tomar lecciones aprendidas una vez que se han puesto a prueba todos los planes de pandemia y respuesta institucional. Bueno, eso es todo que queríamos compartirle en nombre aquí del equipo. Muchísimas gracias. Los mensajes clave yo creo que ya los dije anteriormente. Ahí se quedan en la presentación y por supuesto disponible para cualquier pregunta o comentario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias por sus palabras. Yo creo que lo más importante es lo que dijo usted últimamente sobre las enseñanzas aprendidas y cómo eso nos permite a nuestro país poder optar las mejores tomas de decisiones. A continuación, vamos a dar la palabra al doctor Hernán Sandoval. Ya, doctor, es médico cirujano de la Universidad de Chile, especialista en medicina del trabajo y toxicología clínica de la Universidad de París, especialista en salud ocupacional y ambiental de la OPS, fue ex secretario ejecutivo de la Comisión Reforma de Salud, Plan Auge, también fue ex decano y actual académico investigador de la Universidad de las Américas. Doctor, nos escuchamos. Está sin audio, parece, doctor. Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias por invitarme a participar de este webinar. Buenas tardes a todo el mundo que participa de este. Bueno, yo quisiera partir señalando que respecto al tema que hace la convocatoria de contaminación del aire y COVID-19, hay en el poco tiempo que llevamos en estos los 6 meses u 8 meses que van de desarrollo de esta pandemia, sin embargo, ya han aparecido varias decenas de artículos sobre este tema y que relatan diversos aspectos del mismo. En primer lugar, la relación entre la contaminación del aire y la COVID en cuanto a la transmisión de la enfermedad. Ningún artículo es concluyente y claro. Eventualmente podría servir en alguna parte las partículas de vehículos, pero no hay una demostración y la captura de restos de virus que se puede demostrar en algunos estudios que han filtrado el aire y han capturado, no significa que las partículas de virus que se capturan sean infectantes. Pueden ser también virus ya inactivados. En consecuencia, en primer lugar, si la contaminación del aire facilita la transmisibilidad y la contagiosidad de la enfermedad, hasta el momento no hay ninguna conclusión.
En segundo lugar, respecto a que si la exposición en contaminación del aire facilita que la enfermedad se manifieste y que incluso esta sea más grave, aparentemente habría ya algunos artículos que avanzan en ese sentido. Es decir, la exposición concomitante al contagio y a la contaminación del aire facilitaría que este mismo se transformara y produjera una enfermedad severa. También sobre eso hay algunos artículos que lo anuncian, pero tampoco son muy concluyentes, precisamente por la falta de tiempo y de los números de casos. En todo caso, hay algún estudio hecho, un estudio hecho en Estados Unidos que congrega un grupo alto de condados donde había mediciones del aire y aparentemente se podría corroborar que hay una más alta severidad de la enfermedad y no necesariamente una más alta contagiosidad en la medida en que no se sabe si el número de gente que manifiesta la enfermedad correspondería a algunos que en caso de no haber contaminación del aire sería asintomático. Pero evidentemente se está estableciendo una relación entre contaminación del aire y COVID-19, que no está lejos de las relaciones tradicionales que se producen con otras enfermedades broncopulmonares, en que el aumento de la contaminación del aire se asocia con un incremento del número de cuadros clínicos. Y esto no sería tanto por el efecto del agente viral o microbiano, sino que sería por que la contaminación química del ambiente produciría una mayor susceptibilidad y reactividad desde el punto de vista de adquirir la patología del árbol respiratorio previamente atacado por estos agentes químicos. Nosotros hicimos estudios bastante, bueno, en Chile tenemos una tradición de estudio de contaminación del aire. Los primeros estudios de contaminación del aire, de los cuales yo tengo recuerdos, desafortunadamente no encontré la bibliografía exacta, pero participé en uno cuando existía el Instituto de Higiene del Trabajo y Contaminación Atmosférica, que a fines de los 60, 69 y 70 hicimos un estudio comparando la frecuencia de enfermedad de bronquitis crónica, como la llamábamos en ese tiempo, no enfermedad bronquial obstructiva crónica, no EBOC, sino que bronquitis crónica, de acuerdo a los criterios del Medical Research Council del Reino Unido, que proveía de un cuestionario y de una base de examen clínico para hacer el diagnóstico de la bronquitis crónica. Y estudiamos dos localidades, Santiago y Melipilla, y pudimos demostrar que en no fumadores la frecuencia de bronquitis crónica clasificada de acuerdo a los criterios ya señalados era mucho más alta en Santiago que en Melipilla, y eso lo atribuíamos a que Santiago era una ciudad que en ese tiempo ya estaba contaminada, sobre todo con una alta presencia de SO2 por las industrias que son refinadoras de metales que existían en los alrededores de Santiago y que producía es un poderoso irritante de la vía respiratoria. Bueno, o sea, quiero ilustrarles con esto de que tenemos más de 50 años de estudio de contaminación del aire y su efecto en la salud. Y hicimos un estudio bastante grande, el 87-88, con un fondo del BID y con la cooperación de la OPS y la asesoría de la Universidad de Harvard. Hicimos un estudio sobre, comparando también dos ciudades, los Andes como una ciudad no contaminada. Desgraciadamente no teníamos muchas mediciones de la contaminación del aire en los Andes, y Santiago, una ciudad contaminada, sobre la cual sí que teníamos un historial importante de contaminación del aire. Y ahí también pudimos demostrar que los picos de contaminación se asociaban con un incremento de pic de enfermedades respiratorias. Incluso hicimos estudios de diagnóstico precoz con
el sistema de la prevalencia cotidiana en niños, en menores de 6 años, en que veíamos en los consultorios básicos y qué proporción de todos los casos que consultaban eran de enfermedad respiratoria en relación al resto de las enfermedades. Y efectivamente, entre fines de mayo hasta agosto, en algunos casos, en los consultorios básicos, teníamos que más del 70%, 80% de las consultas eran producidas por enfermedad respiratoria. Y a medida que bajaban los episodios de contaminación del aire y disminuía la temporada fría estacional de la frecuencia de enfermedad respiratoria, también disminuía la proporción de consultas por enfermedad respiratoria. Y ese sistema de la prevalencia cotidiana se sigue utilizando como un indicador de los problemas de enfermedades respiratorias asociadas a la contaminación del aire en los sistemas de vigilancia del Ministerio de Salud en Chile. Y eso lo instauramos desde el año, como les digo, 87 y 88, y medíamos también no solo la frecuencia de consultas, sino que teníamos un grupo de escuelas a lo largo de todo Santiago, en que asociados a un pic de contaminación del aire, hacíamos a partir del día siguiente, y durante toda la semana que le seguía, un estudio con medidores de flujo instantáneo, los peak flow meters, en un grupo seleccionado de niños de escuela que estaban entrenados en hacer este test. Y pudimos demostrar que a partir del tercer día, o del segundo día incluso, después de un pic de contaminación del aire, había un incremento de las restricciones al flujo respiratorio de estos niños que eran nuestros conejillos de India sometidos a esta situación experimental. Es decir, nuestro trabajo, como veis, en temas de contaminación del aire y patología, es bastante antiguo, extenso y detallado, y yo pienso que contribuimos a un mejor conocimiento de esta patología, lo que este estudio que les menciono del 87-88 dio lugar a la campaña de invierno, que ustedes saben, teníamos 1000 muertes de menores de 1 año por enfermedad respiratoria el año 90 y teníamos 50 muertes por enfermedad respiratoria en menores de 1 año el año 2000. O sea, la campaña de invierno fue extraordinariamente exitosa y parte con todas las consideraciones que hicimos a partir del estudio que les menciono, financiado por el BID. Y bueno, anecdóticamente le puedo contar que cuando le llevamos los resultados al mandante de esto, que era el intendente de Santiago, y le planteamos que no solo había un exceso de enfermedades, sino que también un exceso de muertes provocadas por los picos de contaminación del aire, el intendente, que era un coronel de ejército en esa época, dijo: esto no puede ser publicado porque es contrario a la política del gobierno. Y evidentemente nosotros planteamos, bueno, de todas maneras va a ser publicado por la Universidad de Harvard, que es un colaborador que ustedes aceptaron, y por la OPS, que tienen la obligación de dar a conocer todos estos resultados. Bueno, finalmente la Intendencia tuvo que aceptar y publicar los resultados y aceptar que en Santiago había un problema grave de contaminación del aire que perjudicaba la salud y producía incluso muerte. Eso en relación, quiero decir que la COVID-19 no provoca, desde el punto de vista de su relación con la contaminación del aire, muchas diferencias con lo que conocemos con otras enfermedades respiratorias que hemos visto a lo largo del tiempo. Por lo tanto, podríamos decir que hay una asociación, pero que esta asociación no necesariamente es muy diferente de la que se produce con otras enfermedades respiratorias agudas y los virus que mencionaba el doctor Rodríguez recién. Por otra parte, esto podríamos decir es, como dicen, una buena noticia y una mala. Esta sería la mala. Hay una noticia buena en relación a la contaminación del aire y la COVID. En todo el mundo, pero fundamentalmente en ciudades europeas y en Estados Unidos, se ha podido mostrar una disminución
de contaminantes, especialmente los óxidos de nitrógeno, que ustedes saben que son irritantes respiratorios y que facilitaría en consecuencia la agravación de esta patología. Y esto ha podido ser demostrado con mediciones satelitales de la concentración de los contaminantes del aire, tanto del material gaseoso como particulado. Y ustedes saben que hay una estimación entre 6 y el 10% de disminución de las emisiones de gas de efecto invernadero antrópico que se habría producido por la disminución de la actividad económica que tiene como efecto las cuarentenas que se han producido a raíz de esta pandemia. Esa es la buena noticia. O sea, la restricción de la actividad humana produce una disminución de los contaminantes del aire y esto a su vez produce una disminución también de las agresiones que el hombre hace al medio ambiente y que facilitan que esta pandemia haya aparecido por la circunstancia que conocemos de que la invasión del hombre y la ocupación del hombre de los espacios de vida salvaje hace de que nos aproximemos cada vez más y los animales cada vez más se aproximen al ambiente urbano y al ambiente humano. Nosotros ya eso lo hemos visto con creces acá en Santiago, cuando ya se ha hecho de ocurrencia normal que los pumas se paseen por los barrios de Santiago. O sea, la vida silvestre está entrando a los territorios que antes no se permitía ocupar porque su pérdida de territorio es un problema que les plantea una urgencia vital. Y yo creo que eso nos tiene que obligar a pensar en otras cosas. Es decir, porque esta pandemia no es la primera, no es la única y seguramente no será la última, sino que al contrario. El tipo de actividad humana y invasión de los ecosistemas naturales por parte del hombre genera las posibilidades de que se multipliquen la aparición de este tipo de enfermedades de transmisión de animales salvajes al hombre. Y mediante otros animales domésticos, por ejemplo, facilitado por la cría masiva de animales confinados, susceptibles de adquirir enfermedades y reproducirla en forma epidémica, todas estas cosas facilitan que efectivamente en el futuro tengamos que enfrentar otras pandemias de esta naturaleza. Por lo tanto, nos tiene que hacer reflexionar en el sentido de cómo evitamos esto. O sea, esto es una macro consideración ambiental, no es la micro consideración que tenemos en relación a la contaminación del aire, sino que en relación a las conductas del hombre con la naturaleza. Y ahí hay una lección que podemos sacar. La disminución de la actividad humana, la disminución de la contaminación del aire, la tranquilidad que se produce con el confinamiento masivo de las personas, ha hecho que la vida silvestre irrumpa en distintas formas en el hábitat humano. Esto es extremadamente interesante, porque eso significa que estamos dando dando lugar, más bien, no plazo, dando lugar a que se recupere la biodiversidad y la vida silvestre. Y eso resulta que es el producto de varias cosas a que nos obliga la pandemia. La pandemia nos ha obligado a ser austeros. Es decir, no hay despilfarro ni sobreconsumo. Se consume lo que es estrictamente necesario. Evidentemente, eso es extremadamente importante porque dejan de producirse cosas que son inútiles para la esencia de la vida. Por lo tanto, la austeridad podría ser uno de los elementos importantes para luchar por la recuperación del equilibrio de los ecosistemas y fundamentalmente contra el cambio climático. Austeridad es una palabra difícil de pronunciar cuando estamos viviendo en un ambiente de hiperconsumismo,
de obsolescencia programada de las cosas, de una circulación acelerada de objetos como por ejemplo la ropa. Se calcula que una persona hoy día consume 30 veces más ropa que la que consumía hace 50 años atrás, y ese consumo es estrictamente innecesario e inútil. Es útil, claro, para los fabricantes de ropa, pero no para el equilibrio de la humanidad y de la naturaleza. En segundo lugar, y hay una cosa muy importante, que nosotros no podemos enfrentar una amenaza tan grande como representado esta pandemia sin solidaridad. Es decir, todos tenemos que enfrentarla, y la solidaridad, la manifestación más impresionante, más importante de solidaridad, es que tenemos que cuidarnos para cuidar a los otros. Es decir, si somos sospechosos, tenemos que confinarnos, guardarnos, no contagiar. Eso evidentemente que hay gente que no lo ha aprendido, pero básicamente se ha visto que la única medida eficaz para combatir la pandemia es fundamentalmente el confinamiento y el aislamiento. En consecuencia, la solidaridad se expresa en aceptar todas estas cosas. Los que no aceptan esto y insisten en las reuniones masivas, todo, es porque no son solidarios, porque no les importa el resto de las personas y no quieren contribuir a evitar que la enfermedad se multiplique. En tercer lugar, resulta que la gente no va a obedecer de consignas, o sea, quédate en casa, hasta que se dé cuenta y internalice de que esa es una decisión que él puede compartir y sobre la cual puede influir. Es decir, si no generamos las condiciones y la capacidad de una sociedad participativa, difícilmente podemos enfrentar esta pandemia y difícilmente podemos enfrentar el cambio climático, que es la mayor amenaza que existe para la humanidad hoy día, mucho más sin duda que la pandemia. Y por último, eso es una sociedad que tiene que ser frugal. Si todas estas cosas las combinamos, podemos realmente estar en condiciones psicológicas, mentales y en disposición de enfrentar la mayor amenaza que es el cambio climático. O sea, yo pienso que la pandemia nos está enseñando una gran lección. Si podemos enfrentarla, podremos también enfrentar el cambio climático. Y eso, como les digo, es la mayor amenaza para nuestra civilización y para la forma de vida humana en el planeta. La Tierra, como dicen, es una amenaza a la Tierra. No, la Tierra no está amenazada. La Tierra tiene 13.000 millones de años, ha sufrido todos los cambios que a ustedes se les ocurran, glaciaciones, calentamiento y todas las cosas, y la Tierra y la vida sigue. Pero la especie humana, tal como la concebimos, tal como la conocemos, no tiene más de 100.000 años. Y en consecuencia, un cambio tan significativo no amenaza a la Tierra y a la naturaleza. La vida continuará, pero bajo formas muy distintas a las que conocemos hoy día. Y por eso entonces, si nosotros queremos preservar y preservarnos como especie, tenemos que cambiar. Y ese cambio, yo lo he pensado, tiene que acompañarse de las 4 cosas que les dije: austeridad, solidaridad, frugalidad y participación. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Estuve a punto de decirle que le quedan 1 minuto. Bueno, gracias por sus palabras. Ahora vamos a dar la palabra, para la redundancia, al doctor Dante Cáceres, ¿ya? Él es doctor de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Barcelona, de España, y postdoctorado en Epidemiología Ambiental de la Universidad de Carolina del Norte. Es profesor asociado de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Doctor, lo escuchamos. ¿Me escuchan bien? Sí, súper. ¿Aló? Muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer la invitación a este webinar.
Viviana se contactó conmigo y me dijo que podíamos hablar. Como ella sabe que yo trabajaba en contaminación del aire, creo que voy a hablar de este tema. Seguramente me voy a repetir un poco en algunas cosas con el doctor Sandoval, que obviamente, como lo dijo él, nosotros tenemos muchos años de experiencia de trabajo en la calidad del aire en Chile. 50 años, por lo menos. Aquí lo que yo estoy mostrando en esta diapositiva es un par de fotos podríamos decir que el punto de inicio cuando se vio que los efectos de la contaminación del aire sobre la salud. En ese momento, cuando ocurrió esto en Londres, ¿cierto? En un corto periodo de a lo menos 5 días, aumentó significativamente el humo negro que le llamaban ellos, ¿cierto? Los contaminantes, producto Londres se calefaccionaba con carbón, ¿cierto? Y eso produjo un gran aumento, y además de las condiciones meteorológicas que se produjeron ahí, y se produjo una gran cantidad de muertes, ¿cierto?, en aquellas poblaciones vulnerables por efecto de los contaminantes del aire, ¿ya? Perdón, doctor. Todos los datos se han reanalizado, se estimaba que... ¿Sí? ¿Sí? Doctor, ¿Aló? se escucha entrecortado. No sé si a lo mejor tiene problema de conexión. ¿Se podrá Es probable. Voy a buscar, mover? me voy a Mejor mover, me voy a mover. conexión. Sí, perdón. Es que se escucha entrecortado. Por acá, ¿se escucha? Sí. Ya, Ahora me sí. cambié. Gracias. Bueno, como yo les iba, ya, no hay de qué. Como les iba diciendo, ¿cierto? Este es como el primer hito que uno puede ver cuando uno explora un poco hacia atrás de los efectos de los contaminantes del aire sobre la salud. Este fenómeno que ocurrió en Londres, ¿cierto? Esta contaminación que ocurrió en el año 52, que se estima que fallecieron 4.000 personas por exceso por efecto de los contaminantes del aire. ¿Ya? Entonces de ahí se empezó a generar gran cantidad de investigación. De ahí en adelante probablemente había antes investigación con respecto a esto, de todos los efectos que ha producido la contaminación del aire. ¿Ya? Aquí en este slide, ¿cierto? Se ve en general que los efectos más clásicos de esta enfermedad o de esta contaminación tiene que ver con los efectos, los más conocidos, ¿cierto? Los cardiovasculares y los efectos respiratorios. Pero no solo son esos, sino que también hay una serie de otros efectos en otros aparatos, ¿cierto? A nivel, ¿cierto?, de la cabeza, como aparece ahí, asociado con demencia, enfermedades neurodegenerativas, etcétera. Hay muchos efectos que están asociados con esto. Entonces, no es nuevo lo que estamos viendo, el impacto de la contaminación del aire sobre la salud. En este slide lo que podemos ver acá, ¿cierto?, es qué tan importante es la contaminación del aire como carga total de la enfermedad. Ya de alguna manera lo dijo el doctor Sandoval, ¿cierto? Pero se estima que aproximadamente dentro de la carga de enfermedad, por lo menos el efecto de los contaminantes del aire explica a lo menos, ¿cierto?, está en el cuarto lugar con respecto al riesgo de muerte en el mundo. En este gráfico se ve cuánta gente está falleciendo por efecto de estos contaminantes. En color azul significa alrededor de 4.000 personas, y en color ya más rojo hablamos de millones de personas. Y ahí se ve que las diferentes partes del mundo, la contaminación del aire produce muchos efectos en la salud. ¿Ya? ¿Qué ha pasado durante esta pandemia? La mayoría de los estudios apunta que el impacto que ha tenido es una disminución en las concentraciones, ya el doctor Sandoval, ¿cierto?, lo recalcó muy bien, de los contaminantes primarios, especialmente el material particulado, ¿ya?, el PM2.5, el PM10, monóxido de carbono, el óxido de nitrógeno, también los óxidos de azufre, como decía el doctor, en un orden que va entre de un 25 al 50% en diferentes ciudades a nivel mundial. Y probablemente no estaría esto explicado no por el virus propiamente tal, sino que por las medidas que ha implementado la autoridad sanitaria, o sea, el impacto que ha tenido, ¿cierto?, las cuarentenas. Es decir, que disminuyó el movimiento de las personas, disminuyó el tráfico vehicular, disminuyeron algunas actividades económicas, y todo eso se ha traducido en que ha disminuido los niveles de contaminantes que se emiten a la atmósfera, y por lo tanto
se ha notado claramente. Esto pasó en Chile, nosotros pudimos ver perfectamente en invierno, pudimos ver la cordillera, que hacía años que no la veíamos durante tanto tiempo. Cosa que ahora, cuando se empieza a realizar las actividades, probablemente vamos a volver al estado que teníamos antes de la pandemia. ¿Cuáles son las razones que han explicado esta disminución? Bueno, ya lo dijimos, ¿cierto? Las cuarentenas, ¿ya? Disminuyeron la movilidad de las personas, de los vehículos, menores emisiones por transporte, disminución de la actividad económica, la construcción, el tráfico urbano, colectivo, privado. Todo esto es de sentido común, ¿cierto? Si yo disminuyo esto, obviamente van a disminuir los niveles de contaminación. Todo esto también asociado con las condiciones climáticas, ¿ya? Sin embargo, también hay algunas razones que tienen que ver con el momento, las condiciones del clima, la topografía del lugar, la latitud, ¿ya? Diferentes estudios han mostrado que ha habido una disminución, pero algunos de ellos también han mostrado que aumentó la concentración. Por ejemplo, en Londres un estudio determinó que aumentaron los niveles de contaminación, y lo que probablemente podría haber estado explicado por el hecho de que los londinenses se fueron a sus casas y hicieron el mayor uso de la calefacción, ¿ya? Recuerden que ellos estaban en pleno invierno cuando empezó este problema de la pandemia. ¿Qué es lo que está haciendo la comunidad? De alguna manera también lo recalcó el profesor Sandoval, el doctor Sandoval, ¿sí? ¿De qué están preocupados los investigadores cuando estamos hablando de la contaminación del aire en el contexto del COVID, ¿ya? Y la pregunta que están tratando de resolver es cómo se disemina la enfermedad entre las personas, cuál es la dosis infectante, cuál es el rol del material particulado o de los aerosoles o bioaerosoles en la diseminación de la enfermedad. Todos hemos visto de alguna manera, ¿cierto?, aquellos videos donde muestran cómo se eliminan las gotitas, como se ven en estas fotos, ¿cierto? Cuando la persona habla, cuando la persona estornuda, cuando la persona tose, ¿cierto? Se eliminan estas pequeñas gotas, estos aerosoles o bioaerosoles donde se puede alojar el virus. ¿Y qué es lo que más se conoce hasta el momento, cierto? Que el contagio y la diseminación es por las gotitas, ¿ya?, de persona a persona, y por lo que los epidemiólogos, ¿cierto?, de salubristas denominan los fomites, que son, ¿cierto?, que puede ser cualquier cosa inanimada que de alguna manera donde cae el virus y queda ahí y permanece un tiempo dependiendo de las condiciones ambientales. ¿Qué pasa con la contaminación del aire? Bueno, han salido bastantes estudios, como dijo el profesor, a la fecha deben haber por lo menos del orden de 300, 200 y tantos estudios que están trabajando, tratando de dar alguna explicación en relación a la relación que hay entre los contaminantes del aire y el COVID. Pero básicamente mirado desde el punto de vista de la diseminación, cómo se está transmitiendo este virus. Este es un estudio reciente donde identifican que la transmisión del virus, ¿cierto?, es una ruta dominante para que se expanda el COVID-19. Si ustedes ven acá este esquema que aparece en este mismo artículo, aquí muestra, ¿cierto?, que en este lado tenemos el individuo, ¿cierto?, que está hablando o tosiendo y se produce la diseminación y se atomiza, y las gotitas más grandes caen y las que son más pequeñas, ¿cierto?, las menores de 5 micrómetros de diámetro, se mantienen en el aire y permanecen un tiempo. Y ahí se ve que estas gotitas llevan absorbidas las partículas virales. Ahora, claro, hay que pensar, ¿cierto?, en las condiciones para que esto se produzca, porque las partículas virales, ¿cierto?, se van a mantener un tiempo viables, ¿ya?, dependiendo de la humedad, dependiendo de la temperatura, ¿ya? Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo opera esto? ¿Cómo está sucediendo? Entonces los investigadores están tratando de dar respuesta desde este punto de vista. Esta foto es muy llamativa porque aquí aparecen que algo muy relevante que se ha discutido y se está estudiando es el que tiene que ver con el tamaño de la partícula. Aquí ustedes pueden ver en este esquema, que es bastante claro, el PM10 comparado, ¿cierto?, con un glóbulo rojo, y el PM2.5, que es la partícula que penetra más profundamente el sistema respiratorio, y también se compara con un bacilo, con una bacteria, y aquí aparece el coronavirus con un tamaño de 0,1 nanómetros, 0,1 micrómetros, perdón, 100 nanómetros. Por lo tanto,
uno tendería a pensar que este coronavirus de alguna manera, ¿cómo se adhiere a esta partícula? Aquí se ve bastante simple la partícula como que si fuera una pequeña esfera, pero en general las partículas pueden tener diferentes formas y ofrecen una superficie de alguna manera para que se pueda adosar de alguna manera el virus. Algunos estudios han dicho que algunas partículas que tienen el virus, ¿cierto? Algunas proteínas específicas, sobre todo la proteína Spike, de alguna manera se estaría adosando las partículas. En el recuadro de abajo podemos observar un pelo humano y una fibra de un tamaño de 10 micrómetros de diámetro. Eso para hacerse una idea de qué es lo que significa el tamaño de un virus, ¿ya? Y la buena noticia, como decía el doctor Sandoval, aquí es que las máscaras que estamos usando permiten, ¿ya?, filtrar partículas hasta de 0,07 o 7 nanómetros. Por lo tanto, son bastante efectivas desde el punto de vista, dependiendo obviamente del tipo y la calidad de la mascarilla que se esté usando. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el rol de las partículas finas o ultrafinas en la transmisión y difusión del COVID-19? ¿Ya? En general, tal como lo explicó el doctor Sandoval, los estudios preliminares apuntan a que existiría una relación entre los altos niveles de contaminación atmosférica y las condiciones climáticas, ¿cierto?, específicamente la humedad relativa, y la incidencia de casos de COVID-19, posiblemente atribuido no solo a la distribución del bioaerosol en el aire, en los medio ambientes interiores, sino también en los espacios exteriores. Una serie de estudios han ido dando que existe una correlación, recordemos que correlación no significa causalidad, pero que en la medida que hay altos niveles de contaminantes, también viene seguido con un alto número o casos de incidentes de COVID-19. Algunos estudios, como ejemplo, este es un review, ¿cierto?, donde se ve cuál es el rol de la contaminación del aire, materia particulado, el óxido de nitrógeno, en la diseminación y la letalidad del COVID-19. ¿Cuál es la hipótesis de este estudio? Este es un estudio aceptado el 18 de agosto del 2020. ¿Qué es lo que dice la hipótesis? Ellos dicen que la contaminación del aire, combinado con factores meteorológicos y el nivel de industrialización y la topografía regional, de alguna manera actuarían como portadores de la infección, agravando el impacto en salud por COVID. Ellos revisaron 241 artículos y se quedaron finalmente con 13. ¿Cierto? Como es una revisión, ¿cierto?, hay una serie de parámetros para poder hacer una revisión. ¿Cuáles son los comentarios que hacen ellos finalmente? Bueno, la mayoría de los estudios que revisaron usan diferentes métodos, entonces es difícil hacer la comparación. Por lo tanto, desde el punto de vista del diseño del estudio, se produce el problema que los diseños son muy diferentes y los análisis estadísticos son muy diferentes, y por lo tanto, de alguna manera, no dan seguridad. Apuntan hacia algo, hay una cierta consistencia, es decir, los resultados son muy parecidos, pero ¿cierto?, estamos comparando diferentes estudios. Ellos destacan la contribución importante del PM2.5 y el óxido de nitrógeno como desencadenante de la propagación y letalidad del COVID-19. ¿Por qué para nosotros es importante? Porque nosotros sabemos que tenemos, ¿cierto?, en invierno sobre todo elevados niveles de contaminantes atmosféricos, y como no sabemos cómo va a progresar esta pandemia, no sabemos cómo nos va a pillar esto en los próximos inviernos, en los próximos tiempos que se nos vienen. Este estudio, ¿cierto?, los que más han estudiado este tema hasta el momento, donde hay bastante información, son los italianos, por razones que ustedes todos conocen, ¿cierto?, donde impactó muy fuerte y ha impactado la enfermedad. Y como dice, hay un estudio, confirma, ¿cierto?, hecho por la Universidad de Harvard, una ligación entre la mortalidad y la contaminación atmosférica. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Aquí se puede ver, ¿cierto? Aquí se muestra ellos, lo que vieron, estudiaron las concentraciones de material particulado PM10 en diferentes momentos del tiempo, y se dieron cuenta que, por ejemplo, aquí en el gráfico A está la concentración que en el norte de Italia, ¿cierto?, en la región del norte de Italia, donde se concentran los mayores niveles de contaminación, ¿no?, el gran problema de contaminación que tienen ellos en general.
y se dieron cuenta que en la medida que iban pasando los tiempos también iban aumentando la incidencia de casos de COVID, ¿ya? Y por lo tanto hay una correlación de alguna manera con todo lo que significa los sesgos que pueden tener los estudios ecológicos, porque todos estos son estudios ecológicos que trabajan con datos agregados y por lo tanto hay que tener en cuenta los sesgos que pueden tener todos estos estudios. Algunos resultados de estos estudios, ellos describen que la alta frecuencia de los picos de concentración de PM10, que superan los 50 microgramos por metro cúbico, que es algo muy habitual en nuestra realidad, resultarían en una aceleración de la propagación de COVID-19, lo que sugiere un efecto de refuerzo. De alguna manera habría como una sinergia, una especie de evento de superpropagación excepcional para la infectividad del virus, es decir, habría algún sinergismo ahí. Ellos encontraron diferencias significativas tanto en las superaciones de PM10 como en la propagación de COVID-19 entre las regiones del norte y el sur de Italia, centrándose en Milán, compararon Milán y Roma. También ellos conjeturan que podría ser posible considerar que una ruta de transmisión aérea, y específicamente de material particulado como una autopista, es decir, que de alguna manera los virus, ¿cierto?, se subirían a las partículas y de alguna manera esto facilitaría la difusión de la enfermedad, ¿ya? Los núcleos de gotitas emitidas por las exhalaciones se estabilizan en el aire y estas partículas a través de la coalescencia, ¿cierto?, de alguna manera formarían un aerosol que se puede, ¿cierto?, transmitir a través de material particulado. Una pequeña partícula viral en condiciones normales de aire limpio y turbulencia atmosférica se evapora y se dispersa rápidamente en la atmósfera. Y ellos describen, ¿cierto?, que en condiciones de estabilidad atmosférica y altas concentraciones de material particulado, los virus tienen una alta probabilidad de formar conglomerados con las partículas y al reducir su coeficiente de difusión mejorarían su tiempo de residencia y cantidad en la atmósfera y promoción de contagio. Es decir, las condiciones atmosféricas estarían facilitando de alguna manera también que estos virus pudieran dispersarse mucho más fácil a través del material particulado. ¿Qué es lo que proponen ellos? ¿Ya? Una potencial hipótesis. En este esquema, como se ve acá, el individuo, ¿cierto?, el individuo infectante elimina las gotitas, ¿no?, las menores de 5, ellas caen, aquí se produce el contagio directo, pero las menores de 5 micrómetros de diámetro se mantienen, ¿ya? Se forma como un aerosol al estar en contacto con la atmósfera y en todos los cambios que están asociados a la humedad, etcétera, se deshidrata esta, se hacen más pequeñas y las partículas de alguna manera pasarían a ser como transportadores de estas partículas virales y por lo tanto esto aumentaría la distancia más allá de los 8 metros de la dispersión. Sería como una carretera. Entonces ellos, lo que se está tratando de ver es cómo ocurre esto y cuál sería la viabilidad de esta partícula viral, porque efectivamente cuando la persona estornuda, ¿cierto?, se produce un efecto dilutorio de las partículas y por lo tanto van a ser muy pocas, pero ahí están tratando de estudiar cómo se estaría ocurriendo este fenómeno. Otro estudio que también hace una revisión, en Italia también, aquí ellos quieren evaluar la relación entre los niveles superficiales de PM10 y PM2.5, los que están más cerca del nivel del mar, más cerca de nosotros, ¿cierto?, sobre el impacto del COVID-19 en Italia, ¿ya? Los resultados que ellos estiman que los nuevos casos diarios de COVID están relacionados positivamente con las partículas y el índice de calidad de aire. El aire seco apoyaría la transmisión del virus de COVID-19. La temporada cálida no detendría el COVID-19. Ellos también se dieron cuenta que independiente del clima, que en la temporada cálida cuando se refieren, ¿cierto?, cuando está en época de verano, no necesariamente detiene el COVID. Y los aerosoles en el aire libre pueden ser posibles rutas de difusión de COVID-19. Ya estoy terminando ya, pero aquí yo quería mostrar lo que ellos presentan en este estudio, ¿ya? Ustedes pueden ver aquí esto. Hay dos momentos en el gráfico de la izquierda, enero, febrero, marzo, abril,
y se ve las concentraciones diarias promedio de PM2.5 y PM10 y el índice de calidad del aire. Y se ve claramente aquí, en esta parte, ¿cierto? Cuando empieza, aquí ya está operando la cuarentena y cómo disminuye significativamente los contaminantes del aire, que es lo esperable por las medidas, ¿ya? Y ellos encuentran que se redujo un 45% el PM2.5 y un 47% el PM10, ¿ya? La comparación antes y después del periodo de lockdown. En esta otra, que también es parte de este artículo, lo que yo quiero mostrar, aquí está el promedio de PM2.5, el promedio de PM10, ¿ya? Los nuevos casos diarios de PM10, y si ustedes ven, aquí los niveles venían altos antes del periodo de lockdown, aquí se producen el periodo de lockdown, pero se observa que como empiezan a aumentar los casos de COVID y de alguna manera correlacionados con el aumento de los contaminantes atmosféricos. Y por lo tanto de ahí esta discusión, ¿sí? Cómo está actuando, qué rol están jugando las partículas en la transmisión de las partículas virales. De hecho, se ha visto también en diferentes estudios que se han encontrado, como dijo el doctor y lo dijo bastante bien, material genómico en partículas que se han captado en lugares bastante lejanos donde se están emitiendo, y por lo tanto podría existir, y de hecho ya se ha demostrado en algunas otras enfermedades, ¿ya? Como el SARS-1 y el MERS, que también se encontró que las partículas tenían alguna responsabilidad en su distribución. ¿Algunas reflexiones y comentarios? Para comprender mejor los patrones de difusión del COVID-19 se debe fomentar un enfoque interdisciplinario y multidimensional para desarrollar estas conclusiones. O sea, aquí lo que es relevante es el trabajo interdisciplinario, con diferentes áreas. La evidencia de alguna manera respalda que la exposición a corto y largo plazo de los contaminantes del aire ambiental están asociados con una amplia gama de resultados adversos a la salud, eso ya lo conocemos, ¿cierto? Nosotros, cuando estudiamos desde el punto de vista de la salud pública, de la epidemiología ambiental, lo que encontramos son asociaciones. Y lo que viene después es ver si esa asociación tiene plausibilidad biológica, si nos acercamos a la causalidad, ¿ya? Es importante tener en cuenta que en condiciones de estabilidad atmosférica y altas concentraciones de material particulado sería un posible indicador temprano de COVID-19. Por lo tanto, hay que tener presente cómo se están variando las condiciones climáticas que de alguna manera podrían favorecer la permanencia y la difusión de los virus. Las medidas gubernamentales deben ir dirigidas a la reducción de emisiones urbanas e industriales que tendrían un impacto positivo en la prevención de resultados de salud, morbilidad y mortalidad y la carga sobre los sistemas de salud. Bueno, yo traté de dibujar, ¿cierto?, la red causal. Como ustedes pueden ver, nosotros estamos tratando de ver esto que está acá, que es la contaminación con sus diferentes aristas, material particulado, óxido de nitrógeno, óxido de azufre, ozono, etcétera, ¿ya?, sobre la difusión viral, y esta cómo impacta en los casos de COVID, ¿ya? Y si uno se pone a analizar, bueno, esto es sumamente una red muy compleja y por lo tanto lo que significa que uno que para poder estudiar esto, ¿cierto?, tiene que considerar no solo esto, sino los factores geográficos, ya con todas sus condicionantes, los factores sociodemográficos, que aquí están el nivel socioeconómico, la genética, la edad, el sexo, el estilo de vida, la cultura, ¿ya?, factores sanitarios, los accesos a la salud. Bueno, finalmente, si nos damos cuenta, para poder dar respuesta, por eso se requiere trabajar interdisciplinariamente, y lo que estamos viendo aquí son los famosos determinantes sociales de la salud. ¿Cómo están afectando la enfermedad? Todos nos dimos cuenta que en Santiago, ¿cierto?, tuvimos una gran cantidad de casos y tenemos una gran cantidad de casos en aquellos lugares donde hay mayor hacinamiento, ¿sí?, donde hay diferentes condiciones sociales, ¿sí?, donde los determinantes sociales de la salud son bastante diferentes a otros lados. Y por lo tanto, no basta con ver desde el punto de vista reduccionista, tal como lo dijo el doctor Sandoval, ¿cierto?, sino que esto hay que mirarlo como un conjunto, como un sistema.
y ver dónde podemos intervenir en este sistema, ¿cierto? Porque efectivamente van a haber factores que yo los puedo modificar y otros factores que no los puedo modificar, ¿ya? Y eso es lo que nos va a permitir de alguna manera poder manejar mejor esta pandemia y probablemente las próximas pandemias que nos pueden venir, ¿ya? Por lo tanto, la reflexión es a trabajar en conjunto desde los diferentes puntos de vista y tener presente, ¿cierto?, tal como lo dijo el doctor Rodríguez también, la vigilancia, que es muy relevante para ver cómo se está moviendo este virus en la sociedad. Eso es. Muchas gracias, Usted, doctor. Fue súper explícito su ponencia. Interesante ver las actualizaciones de, de todas las investigaciones que se han realizado con respecto a la pandemia y dónde y cómo estamos. Ahora le voy a dar la palabra a Marcela, ¿ya? A Marcela, ella es kinesióloga de la Universidad de las Américas. Ella es magíster en educación, ¿ya?, en mención en docencia y gestión universitaria de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, y actualmente ella es directora de la Escuela de Kinesiología de la universidad. Marcela, te escuchamos. Aquí. ¿Me indica si se ve la presentación? Marcela, sí, se indica súper bien. Perfecto, gracias. Bueno, primero agradecer evidentemente la invitación que me extendieron a conversar respecto de un tema que por ahí rescato varios de los, algunas frases de cada uno de los invitados y de los panelistas. Y el título para mí fue bastante interesante de reflexionar ya desde un comienzo. Y me hace mucho sentido respecto de lo que se mencionó al inicio de esta actividad, que correspondía a cómo hemos ido reduciendo el problema al COVID. En cambio, la convocatoria es más amplia, habla de la salud de las comunidades. Para nosotros, desde la Facultad de Ciencias de la Salud, evidentemente es uno de nuestros motores y razón de ser, y a través de la línea de intervención comunitaria, evidentemente hace mucho más sentido hablar de la salud de las comunidades. Y en ese sentido, relacionarlo con la contaminación atmosférica en el contexto de la pandemia se torna un desafío de no caer en lo evidente, que es muy relevante evidentemente, pero cómo también podemos dar una mirada más amplia, que nos permite también ver cómo nos estamos comportando como sociedad, como comunidad. Varios de los tópicos que yo tenía preparados ya se han revisado, así que probablemente los vaya pasando mucho más rápidamente. Sin embargo, esa es la mirada y esa es justamente desde el lugar donde yo voy a mirar y voy a participar en esta oportunidad, desde esa experiencia y desde ese ámbito del conocimiento. Por lo tanto, y aunque parezca evidente, estamos hablando de... Ay, no sé qué ocurrió. Se desapareció la presentación, lamentablemente. ¿Lo comparto Por yo? favor. ¿O? Sí. Ya. Sí. Y aunque parezca evidente, el tema que nos convoca es la contaminación y la contaminación atmosférica. Y uno de los elementos que a mí me llamó más la atención cuando comencé a construir esta presentación es cómo está ligado tan directamente y tan profundamente al tema de los estilos de vida. Cómo la contaminación atmosférica tiene una relación con los estilos de vida. Y en ese sentido, cómo el contexto de cuarentena, el contexto de confinamiento ha modificado absolutamente justamente nuestros estilos de vida. De tal modo que debiese haber una relación ahí entre cómo nos comportamos, cómo nos tenemos que comportar en esta situación y finalmente qué es lo que va a ocurrir, cuáles son las consecuencias que este espacio temporal y en la historia, que va a quedar evidentemente, se transforma y de manera impositiva cambian nuestros estilos de vida.
Y en ese sentido, nuevamente, desde la contaminación propiamente tal, cómo cobra sentido o cobra relevancia uno de los factores de contaminación atmosférica que se denomina antropogénico, o sea, que nosotros mismos como sociedad, como seres humanos generamos. Y desde ahí lo relacionado con el transporte, las fuentes energéticas, la producción ineficiente que continuamente tenemos, propicia entonces este análisis. ¿Qué es lo que debiese haber ocurrido y finalmente qué es lo que ocurrió? En ese sentido, referirme muy someramente a los contaminantes y particularmente a los contaminantes que se denominan primarios, que han sido mencionados acá, porque los quiero relacionar con cómo esta situación de la contaminación atmosférica se relaciona particularmente con un espacio de salud que nos viene muy cercano desde la kinesiología y que tiene que ver con aquellos aspectos respiratorios y cardiovasculares. Por tanto, estos contaminantes primarios, se ha mencionado evidentemente óxido de carbono, compuestos nitrogenados y principalmente el material particulado, cobra relevancia respecto de cuál va a ser su comportamiento y de qué manera lo podemos relacionar con otras estadísticas que han estado permanentemente en la palestra, de los cuales hemos estado informados relacionados con el COVID, ¿verdad? Por lo tanto, los contaminantes atmosféricos tienen un impacto en la salud y muchos de ellos, ahí el MP10, MP25 que han sido mencionados recurrentemente en las presentaciones anteriores, tienen una relación directa con aquellos, todo el sistema respiratorio y cardiovascular. Y de manera muy general, estos contaminantes tienen una relación con un aumento en la susceptibilidad a los virus, irritación de las mucosas y en general una alteración del sistema respiratorio. Por tanto, hay una relación también directa, año a año lo estamos escuchando, el aumento de este material particulado y otros elementos presentes como contaminantes primarios, y la aparición de una cantidad importante de afecciones respiratorias. ¿Y cuál es la relación directa que existe entre ellos? Ya el doctor Sandoval nos mencionaba algo al respecto. Por tanto, si tenemos este conocimiento general de la contaminación, cómo nosotros como sociedad generamos la contaminación ambiental, ¿cuál fue el impacto finalmente respecto de la situación en la cual estamos de pandemia? Y esta pandemia generó un mal llamado cuarentena, que finalmente era un confinamiento de la población, y ese confinamiento nos llamaba a quedarnos en la casa, quédate en casa, y ese era el llamado a toda la población. Por tanto, en el transcurso de toda esta situación sanitaria, Viviana, ha ido aumentando, se ha ido modificando respecto de cuántas son las personas que están en confinamiento, las distintas regiones han tenido sus comportamientos particulares, y evidentemente debiésemos pensar en que algo ocurrió, algo cambió, y debiésemos poder observar algún comportamiento que parezca interesante. Vivi. Y yo traigo aquí al análisis, es muy visual, y es una comparación del PM10 del 2019 y del 2020, de Santiago particularmente. Ahí la coloración es un poco intuitiva, en color verde la calidad se describe como buena, vamos pasando de amarillo a moderado, naranjo dañino para grupos susceptibles, y rojo ya es dañino para la salud. Por lo tanto, ya visualmente podríamos ir mirando qué ocurrió en los distintos meses si los comparamos entre el 2019 y el 2020. Da la impresión de que estamos más verdes para el 2020. Por lo tanto, estaríamos en mejores condiciones respecto de este material, ¿verdad, Vivi? Ahora, si miramos el PM 2.5, hay un cambio también y ya no estamos tan rojos. Al parecer el PM 2.5 tiene un comportamiento bastante más riesgoso con la salud, pero del 2020 no estamos tan rojos. Por lo tanto, ha ido también generándose un cambio respecto de los contaminantes en este sentido. Vivi. Pero Santiago no es Chile, evidentemente, y acá traigo a la mirada otra ciudad, porque en el sur de nuestro país los estilos de vida son distintos. Por lo tanto, la cuarentena y el confinamiento también van a generar una respuesta distinta frente a la contaminación atmosférica. ¿Qué es lo que vemos acá en Chillán? Que para el PM10
Acá, si se fijan, a diferencia de Santiago, ya tenemos rojo, ya tenemos morado, por lo tanto los niveles al parecer son bastante más riesgosos, ¿verdad? Y el 2020 estamos menos morados, por ponerlo de alguna manera solo visual y tener un acercamiento como ciudadanos respecto de qué es lo que está ocurriendo respecto de la contaminación ambiental. En el 2.5, Vivi, también podemos generar esta comparación respecto de cómo cambia. Y tenemos también una mirada distinta. El color naranjo, rojo ya ha ido disminuyendo, por lo tanto, algo ocurrió, algo pasó, que el 2020, en términos numéricos de las estaciones que están midiendo el comportamiento de la contaminación atmosférica, nos indican que tenemos mejores niveles. Al parecer, estar en confinamiento tuvo su lado positivo en este ámbito que estamos analizando. Vivi, si continuamos entonces con el análisis, y ahí está para el PM2.5. Y acá podemos ver que si bien se aprecia una mejoría, se mantiene bastante alto y en condiciones de riesgo el PM2.5. Y si tratamos de imaginar qué es lo que está ocurriendo en este momento en Chillán, con el día que tenemos al menos acá en región metropolitana nublado, lo más probable es que muchas de las chimeneas estén funcionando, porque se transforma en un elemento diferenciador respecto de la calefacción intradomiciliaria, como un factor altamente gatillador de estos PM2.5, la calefacción que se realiza con leña en muchas ocasiones, y hay toda una campaña en el sur de Chile respecto de la leña húmeda. Por tanto, no solamente el confinamiento tiene relación con la contaminación ambiental en este caso, aquí es al revés, porque las personas están mucho más tiempo en sus hogares, por lo tanto la calefacción intradomiciliaria tiende a estar solicitada por muchas más horas del día, ¿verdad? Entonces hay que ir buscando ahí la respuesta, el análisis, y nuevamente el estilo de vida para mí fue un factor primordial al preparar esta presentación. ¿Vivi? Por tanto, podríamos identificar algunos efectos de la cuarentena. Estos números están sacados de un reporte del 1 de septiembre del Ministerio del Medio Ambiente, donde indican que en la región de O'Higgins hubo una disminución de las preemergencias en un 63%, y de las alertas en un 13% durante este periodo. Y en región metropolitana una disminución de episodios críticos de MP2.5 y de MP10. Algo ocurrió entonces, y podríamos empezar a cuestionarnos, ¿cuánto puede beneficiar una disminución de la contaminación ambiental? Existen muchos estudios, yo solamente traigo uno, del 95, que se indica que una reducción en ese sentido del PM10 produciría una disminución del orden del 3 al 7% en las consultas médicas. Entonces ya también está medido de qué manera el impacto en la salud se transforma de alguna manera, y esto es innegable, no podemos no hacerlo, en una disminución de costo también respecto de qué significa el tener una situación de salud. Vivi, ahora también podemos mirar cómo, y teniendo en consideración esta situación de la contaminación ambiental, ¿qué ocurrió ahora con algunas patologías clásicas del invierno, al menos en nuestro país? Y si hacemos una comparación, esto es a la semana 34, semana epidemiológica, aquí los caballeros, si lo digo mal, por favor, me corrigen inmediatamente. Y podemos ver cómo el comportamiento durante el 2020, a la derecha de la imagen, el comportamiento de la neumonía ni siquiera logró llegar al umbral de la comparación. O sea, los casos fueron mucho menores respecto del año anterior. Vivi, ahora sí vemos cómo se comportó la influenza, vemos que es relativamente similar. O sea, la cantidad de personas que consultaron fue significativamente menor. Vivi. Si continuamos con, ahora al respecto del comportamiento de estas patologías, las infecciones respiratorias agudas graves, está hasta la semana 34 también, podemos ver cómo el 2020, desconozco si lo pueden ver realmente las personas que nos están acompañando, pero en verde está
2. O sea, durante el 2020, esa es la patología que evidentemente está generando la consulta, ¿verdad? Si lo comparamos con el 2019, con el 2018, la situación era distinta. Podemos ver cómo el 2018 la influenza H1, el 2019 la H1N1, ahí en naranjo, aparece como un elemento importante. El BRS 2018-2019 también es muy importante y no aparece el 2020. Entonces, hay también un comportamiento. La población está generando un comportamiento también distinto respecto de esta situación de virus respiratorio. Siguiente. Acá solamente la encontré hasta la semana 24, me parece que es esta, donde aparecía en esta vigilancia centinela que ya se han mencionado. En este caso, los fallecidos según virus de influenza. Y el 2020, los fallecidos también estaban evidentemente relacionados con SARS-CoV-2. No hay otra. ¿Sí? Casos muy menores, aislados, que están relacionados con otros virus respiratorios. Siguiente. Por lo tanto, aislación. ¿Por qué no tenemos circulando otros virus? ¿Es porque solo tenemos el SARS-CoV-2? Podríamos también mencionar que hay disminución de contagios por transmisión. Estamos en confinamiento, estamos aislados en nuestras familias. Disminución de la dispersión, no nos desplazamos, no estamos yendo a nuestros trabajos, al lugar donde estudiamos, donde realizamos actividad física, etc. Disminución de la carga viral local, menor densidad de personas. ¿Sí? No hay estos grupos tan grandes, sobre todo aquí en región metropolitana, por ejemplo, en las horas de pic de desplazamiento en el transporte público. Y la disminución de los fomites, que ya también fue mencionado. O sea, todos estos elementos inertes que nos permiten también contagiarnos con el virus. Siguiente. Por tanto, hubo un cambio en las actividades de profesionales de la salud. Y esto lo puse con la letra de un colega que me colaboró en esta presentación. Hice una conversación profesional con colegas que trabajan en consultorios o CEFAM en el área respiratoria. Su percepción, sin llevar una estadística propiamente tal, pero su percepción es que las patologías IRA y las patologías ERA disminuyeron en un 95%. Y se ha transformado entonces el trabajo que estaba relacionado con esas patologías a un trabajo relacionado con el coronavirus, con la trazabilidad y con otras actividades relacionadas con la mantención de contacto con los usuarios con patologías crónicas, por ejemplo. Siguiente. Entonces, la salud de la población evidentemente se vio afectada, y no quiero hablar del coronavirus, se vio afectada por la cuarentena, se está viendo afectada por la cuarentena. Nuestros estilos de vida se han visto afectados por el aislamiento. Evidentemente el transporte público privado disminuyó, la actividad productiva disminuyó, por lo tanto la contaminación ambiental también disminuyó. Sin embargo, en regiones del país asociadas a otro tipo de calefacción que no es la urbana propiamente tal, han aumentado sus niveles, porque estamos más tiempo en nuestras casas, ¿verdad? Y eso genera también el ir contra la cultura de la estufa a leña es complejo. Y es complejo también desde el punto de vista económico. El comprar una estufa que tenga otras características es un impacto económico. El comprar una leña que no sea la que las personas recogen probablemente es un impacto económico, y eso genera entonces una alteración respecto de cómo vivimos y cómo enfrentamos esta situación. Siguiente. Por lo tanto, y aquí para finalizar, para mí el tema del estilo de vida se transforma en un elemento esencial en esta conversación. Ratifica la importancia de la contaminación por calefacción de acuerdo a los datos que están disponibles, la importancia del transporte y cómo afecta, y la actividad industrial. En esta publicación del 1 de septiembre, en el Ministerio del Medio Ambiente, el CEREMI indica que esta mejoría, porque claramente hubo una mejoría, en términos de los niveles de contaminación ambiental, estaba relacionada a las precipitaciones. Llovió más en la cuenca de Santiago y en la región central. También fue un factor relevante para obtener mejores registros, pero el llamado es a la comunidad
a preferir medios de transporte menos contaminantes y cambiarse a sistemas de calefacción sustentable, porque de nosotros depende que estas excelentes estadísticas del año 2020 se puedan seguir manteniendo en el futuro. Ahora, claro, desde un discurso es posible mantenerla, pero aquí hay un trasfondo económico, hay un trasfondo cultural, hay un trasfondo respecto de dónde trabajo, cuánto me tengo que transportar para llegar a mi lugar de trabajo, al lugar donde estudio, a donde desarrollo mis actividades productivas. La ministra Carolina Smith indica, este 2020 ha sido el mejor año en la calidad de aire en la región metropolitana desde que tenemos registro. Entre los factores que explican esto está la cuarentena, que nos ha significado una baja histórica en los niveles y presencia de materiales contaminantes, donde la mayor disminución se da, ahí ya se mencionó, con un 45% menos que el 2019, cuya principal fuente de emisión es el transporte. Esta es una noticia que no fue noticia, finalmente. Porque si no estuviera el coronavirus, esto hubiera sido, creo yo, la noticia del año para la región metropolitana, por lo menos. Siguiente, Vivi. Por lo tanto, nos hace pensar cómo una situación como esta nos pone en desafío. Nos pone en un desafío de cómo enfrentamos una situación de contaminación tan compleja como la que vivimos como país y cómo realmente desde los distintos gobiernos, desde una mirada de política pública, pero también económica, somos capaces de modificar los estilos de vida que al parecer son los que están relacionados directamente con la contaminación, por lo menos ambiental, atmosférica. ¿Sí? Así es que una reflexión interesante, una reflexión desde las carreras de la salud, por cierto, cuánto tiene que ver esto con la educación a la población en general, a las comunidades, y también a los profesionales que nos desarrollamos en estos ámbitos y cómo pudiésemos influir en la mejora de la calidad de vida de las comunidades con las cuales nosotros trabajamos. Así es que muchas gracias, humildemente mi aporte en esta conversación. Muchas gracias, Marcela Roja. Gracias por tu exposición. Ahora, y también le voy a dar las gracias a los panelistas, ya a cada uno por la contribución a este intercambio como de saber y distintas experiencias que cada uno pudo aportar. Ya, ahora vamos a dar la instancia de intercambio de preguntas. Ya, tengo unas preguntas que llegaron en la caja de herramientas de esta plataforma. Lo voy a colocar y no sé si alguien de los panelistas quisiera responder. La primera pregunta es sobre la disminución de la contaminación atmosférica, es producto de las cuarentenas. ¿Cómo lograr lo mismo cuando se vuelva a la normalidad? No sé si alguien quiere responder. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, cierto. Bueno, yo creo que esa siempre va a ser, como dicen por ahí, la pregunta del millón, ¿cierto? Porque claramente nosotros vemos, fue patente una disminución de los niveles de contaminantes en la atmósfera chilena, sobre todo en las ciudades altamente contaminadas. Pero, ¿cómo lo hacemos para que esto se mantenga en el tiempo? Porque esto tiene que ver con la productividad económica, o sea, con la actividad económica. O sea, ya estamos viendo que en la medida que empiezan a desconfinarse, empiezan a moverse más los vehículos, a haber más emisiones de diferentes tipos, más levantamiento de polvo, y eso lamentablemente empieza nuevamente a tirar los índices hacia arriba. Entonces, digamos que es una tarea compleja decir cómo podemos mantener estos niveles que serían súper potentes. Bueno, lo otro también, ¿cierto?, es cómo de alguna manera nosotros nuestros estándares los bajamos un poquito más y nos acercamos a los estándares que nos da la OMS, porque nuestros estándares también son bastante más permisivos que otros lugares. Entonces, yo creo que eso también facilita y ayuda a que, bueno, tenemos, entre comillas, un chip libre más para emitir más, ¿ya? Entonces yo creo que aquí hay un interjuego, ¿cierto? Y también entramos en todo el tema de las políticas públicas, o sea, o de la voluntad de empezar a poder hacer cambios, porque esto tiene que pasar lamentablemente
bueno, no sé si decirlo lamentablemente, tiene que pasar por nuestras autoridades, ¿ya? Porque nosotros, aquí se ve claramente que basta con una intervención, que es una intervención dura, efectivamente. Nosotros, no para bajar los contaminantes vamos a tener que estar haciendo cuarentena cada vez, pero claramente se ve que hay una intervención que es potente, que hace que disminuya un poco los flujos, los movimientos de estos sistemas emisores, que tienen un impacto. Y lo otro es cómo mejoramos la eficiencia de estos sistemas y cómo vamos cambiando las matrices que estamos utilizando de energía de movimiento. Entonces, es todo un interjuego ahí que uno tiene que ir colocando en equilibrio y de acuerdo, ¿cierto?, a las prioridades habitualmente. Entonces, no hay una respuesta, desde mi punto de vista, una respuesta precisa. Es decir, ya, ojalá que mantengamos estos niveles y todos los inviernos podamos levantarnos y mirar la cordillera, como los que somos más expuestos aquí, por no decir que tenemos unos poquitos más años, veíamos la cordillera todas las mañanas. Ahora ya en invierno no la vemos, pero bueno, este año pudimos verla gracias a la cuarentena, pero no solo significó eso, sino los efectos en la salud que estamos viendo y la gran cantidad de personas que han fallecido por el impacto de esta enfermedad. ¿Alguien más quiere contribuir a lo que...? Quería hacer un planteo, quería redirigir esta pregunta al profesor Sandoval, pensándolo desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible y toda una agenda a la que está comprometida Chile a cumplir, porque no es que no haya una agenda, hay una agenda trazada del 2015 al 2030 y con compromisos país en cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y hay una serie que tiene que ver con el cambio climático, con la producción industrial eficiente, etcétera, y Sandoval tiene una experiencia internacional muy grande en este aspecto. No sé si él podría aportar al respecto. Me coloco en una difícil prueba, Carlos. No sé si puedo aportar significativamente, pero recogiendo lo que dijo Marcela y lo que planteó Dante, yo pienso que básicamente nosotros tenemos que enfrentar un cambio cultural. Y el cambio cultural implica precisamente abandonar la ideología dominante, consumista, competitiva, poco solidaria, que cada uno se rasque con sus uñas. Y eso es un cambio cultural profundo. Y evidentemente que esto implica, por una parte, abandonar toda la filosofía actual dominada por el pensamiento neoliberal, de que lo único importante o lo más importante en la vida es lo económico, por una parte, y que dentro de lo económico, por otra parte, el logro personal es más importante que el logro societal, digamos. Y yo creo que eso implica un desequilibrio. En segundo lugar está que este cambio cultural comprende las cosas que yo ya planteé, la austeridad. O sea, no podemos seguir siendo una sociedad hiperconsumista de lo superfluo. La solidaridad, bueno, si nosotros cambiamos la competitividad por la solidaridad, la competencia por la solidaridad, evidentemente estamos planteando una sociedad distinta. Y yo creo que aquí hay un tema súper importante. Cuando se plantea la futurología, ¿qué vamos a hacer en el futuro? Siempre se plantea desde el aspecto técnico. O sea, la inteligencia artificial nos va a ayudar a ser más sabios, los robots van a poder hacer cosas que hoy día tienen que hacer todavía las personas, qué sé yo, vamos a viajar en suerte de autos, helicópteros que se deslizan por el aire y que nos chocan y todas estas cosas manejadas automáticamente. Es decir, el futuro siempre es tecnológico. Pero el futuro tecnológico está asociado también a un horizonte de consumo. O sea, uno va a tener que lograr consumir aquellas cosas que el futuro ofrece. Y nadie ofrece como futuro una vida más solidaria, más participativa, más cercana, más amistosa. O sea, nadie ofrece lo que en la cosmogonía
aymara, por ejemplo, se llama la vida buena. Y esta vida buena es precisamente como uno disfruta de el contacto con las otras personas, del contacto con la naturaleza. Ustedes tienen que ellos rinden homenaje a una diosa que no es una diosa castigadora ni mucho menos, sino que es una diosa generosa, proveedora, que es la Pachamama. Entonces, ¿cómo nos podemos impregnar de este espíritu de reconciliación con la naturaleza, de ser una parte de ella y reconciliando con el resto de la especie humana? Entonces, esas son profundidades culturales que es difícil abordar y de las cuales no se conversa, y que tienen que ver mucho con el tema de qué enfermedades sufrimos hoy día, cómo las sufrimos y cómo las enfrentamos. El gran error, por ejemplo, del enfrentamiento inicial de esta pandemia en nuestro país fue que no fue participativa, fue al contrario, elitista, que quería hacerlo todo el Ministerio de Salud en forma centralizada con unos cuantos profesionales de alto nivel y punto. Se negaron, por ejemplo, a recibir la cooperación de la atención primaria municipal. Y solamente después de la insistencia, bueno, de la realidad de las cosas y de los alcaldes, entraron a ser partícipes de todo el tema del muestreo al municipio. Fíjense ustedes que en el ranking que hizo el año pasado la Universidad de Johns Hopkins, en un estudio colaborativo con la Comisión de Preparación y Alerta del Banco Mundial con la Organización Mundial de la Salud, que generó precisamente un llamado a la preparación para enfrentar pandemias, que sin duda nadie escuchó porque esta pandemia nos pilló en la menos preparada de las situaciones. Bueno, en ese ranking, dentro de América Latina, Chile era el tercer país mejor preparado para enfrentar una pandemia. El primero habría sido Brasil, el segundo Argentina, el tercero Chile. Y resulta que hoy día somos el segundo en mortalidad. O sea, es una vergüenza que haber sido el año pasado el tercero, fuimos incapaces de enfrentar con las herramientas que teníamos, sobre todo, como lo mencionó el doctor Rodríguez, con el gran esfuerzo que se hizo de vigilancia epidemiológica para H1N1 y con todo el sistema montado que permitía enfrentar con la vigilancia una pandemia de este tipo. No se logra a todo aquello, sino que tenemos el triste récord de ser el segundo peor país en mortalidad por millón de habitantes del continente. El primero es Perú, el segundo es Chile. Le superamos a Brasil, superamos a Colombia, superamos a México. En mortalidad total, claro, ellos son más porque son mucho más habitantes, pero en mortalidad, en tasa de mortalidad, somos los segundos peores del continente cuando éramos los terceros mejores. Y eso se debe a políticas fundamentalmente, y aquí recojo lo que dijo el decano Artaza, se debe fundamentalmente a que hubo una fijación en el aspecto hospitalario. ¿Cómo generamos mayor capacidad de respuesta de la unidad de tratamiento intensivo? ¿Cómo generamos mayores cantidad de camas apoyadas por respiradores mecánicos? Es decir, el tratamiento. Pero no se hizo todo lo que podía haberse hecho en vigilancia y prevención y haber sido mucho más enérgico en la mantención de las cuarentenas. O sea, nosotros hemos tenido la oportunidad y el privilegio de darle a nuestros conciudadanos la posibilidad de que todos mueran intubados, pero no hemos hecho todo lo posible para que no se enfermen y, sobre todo, no se mueran. Consecuencia, Doctor, sí, mucho rato. Sí, perdón que lo interrumpa, pero hoy tengo unas últimas preguntas. Y antes de terminar, perdón, bueno, tengo una pregunta para el doctor. Quería plantear de que se necesita un cambio cultural muy importante. Y hay una serie de otros cambios que sería largo detallar, pero el teletrabajo, los nuevos sistemas de transporte, y todas estas cosas que van a disminuir la carga
por una parte de contagiosidad y por otra parte de contaminación del ambiente y invasión de los ecosistemas y preservación de los ecosistemas, que es necesario conversar sobre ello. Gracias. Gracias, doctor. Me voy a tomar con la respuesta del doctor Hernán y dirigida al doctor Ángel. Me llegó una pregunta sobre si se ha pensado en el reforzamiento de la vigilancia de influencia de los países de la región en un contexto futuro en que se tenga influencia circulando con niveles normales junto con COVID. Muchas gracias por la pregunta. Sí, de hecho es parte de todo el trabajo que se está haciendo. 20 países ya integraron en la vigilancia de COVID dentro de influenza de la región, de 35. Pero lo mencioné en la presentación, o sea, el reto es mayúsculo, es muy grande, en el sentido de, bueno, ya la doctora Marcela mostró ahí algunas gráficas específicas de Chile, como la vigilancia sindrómica tiene que ser fortalecida en ese sentido. O sea, el trabajo no está hecho completamente, es un continuo, ¿ok? Y se va a continuar haciendo, en el sentido de la definición de caso. Ahora mismo hay un enfoque de una vigilancia no sentinela poblacional por todo lo que implica un nuevos virus y porque hay que cubrir la gran mayoría del país, ¿no? Por ejemplo, pero nuestra recomendación es realmente ir y precisar, o sea, enfocarse a puntos sentinela ya muy concretos para cumplir objetivos específicos en vista a lo que viene, ¿ok? Entonces, eso es lo que estamos continuando, trabajando, continuando, recomendando. Y sí, o sea, el hecho es hacerlo de una manera uniforme en todos los países de la región, incluido Chile. Y tomo un poco, realmente les agradezco mucho haber participado en este seminario porque he aprendido bastante de otros sectores, de otros enfoques, y tomo mucho el tema comunitario que mencionan aquí y lo resalto en que realmente lo que tenemos que fortalecer mucho es el enfoque ambulatorio de la enfermedad tipo influenza, porque si bien desde 2009 en la pandemia de influenza y ahora también se ha fortalecido, se ha trabajado mucho en las hospitalizaciones, IRAG, infección respiratoria aguda grave, no hemos logrado fortalecer el tema del ambulatorio, que es la enfermedad tipo influenza, una vigilancia sindrómica que hay que reforzar. Y esto es muy, muy importante hacia la vigilancia que viene y en un contexto de ecocirculación que por todas las medidas que se han puesto, el tema del movimiento, restricciones, medidas de salud pública, no ha habido realmente vacunación también, por supuesto. No ha habido temporada de influenza hasta el momento en su país, ni en el cono sur. Pero eso no quiere decir, como lo mencioné, que el siguiente temporada hay una cocirculación a la par y hay que reforzar esa parte ambulatoria, ¿no? Y en la comunidad. Gracias, Cambio. Muchas gracias, doctor. Le quiero dar las gracias a todos los panelistas y a todos los participantes de esta jornada, que ha sido muy enriquecedora, principalmente por la transmisión de los distintos saberes que cada uno pudo aportar. Ya, a continuación voy a dejarlos con Carlos Guida para dar el cierre de esta actividad. Carlos. Aquí Carlos Guida, usted póngame la cremilla en el nombre, por favor. Bueno, mira, creo que cuando hablamos de las comunidades, acá hemos tenido varias comunidades. Una comunidad internacional en salud que tiene que ser fortalecida. Tenemos muchas personas vinculadas en este panel a la trayectoria de la OPS y la OMS, creo que todas y todos los que estamos aquí. Tenemos también una comunidad universitaria que nos está escuchando, y aquí tenemos representantes, por ejemplo, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, además de la Universidad de las Américas. Tenemos diferentes escuelas que han aportado, y tenemos las comunidades en las que nosotros nos desempeñamos habitualmente, que deben estar escuchando y para las cuales tenemos el compromiso total, porque son los valores de la universidad. El compromiso con las comunidades, la responsabilidad ciudadana y la ética en nuestro trabajo. Entonces, en definitiva, para tomar una conclusión muy, muy general, hemos visto la necesidad de lo que afirmaban todos los panelistas: la interdisciplinariedad, la intersectorialidad, aquellos aspectos que tienen que ver con
la integración regional, con la competencia para ayudar a un otro, y no para figurar en un ranking, y que nos sorprenden, las nuevas situaciones nos sorprenden, y por más que pensemos que estamos preparados, las formas de afrontarlas no son meramente desde el campo de la biomedicina o de la virología, sino que una pandemia incluye aspectos sociales, culturales, cambio de estilo de vida, determinantes sociales de la salud, y las decisiones tomadas en una buena gobernanza, tomando en consideración lo que tantas personas saben. Sandoval decía, desde un principio tenemos aquí en Chile 50 años de trayectoria en investigación activa, y por supuesto que la experiencia de OPS, la experiencia de todos quienes han participado, configura un escenario para pensar una pandemia no como un conjunto de virus circulando, sino como una posibilidad transformadora. Veamos las capacidades que tenemos hacia allí. Les agradecemos muchísimo como universidad, como Facultad de Ciencias de la Salud, como Departamento de Salud Comunitaria, el Departamento de Kinesiología, y mañana les invitamos a una jornada en la cual vamos a hablar del bienestar. Vamos a hablar, nos convoca el decano Osvaldo Artaza a una jornada muy amplia, con mucha más participación, y bueno, y vamos a seguir creando instancias para buscar soluciones entre todas y todos a problemas que nos afectan de manera desigual, y que bueno, también tenemos que hacer un aporte muy importante desde donde estamos. Muchísimas gracias Ángel, Dante, Marcela, Viviana Olave, que nos la presentamos, coordinadora académica del Departamento de Salud Comunitaria, con Magíster de Salud Pública, por supuesto